La separación o el divorcio es una situación vital estresante, que es vivida como un duelo, como una pérdida y al fin y al cabo es un proceso de cambio. Este proceso de cambio conlleva inevitablemente el afrontamiento de emociones displacenteras, como pueden ser la ansiedad, miedo, angustia, enfado, tristeza. Estas emociones displacenteras no son un problema real, son emociones adaptativas, esperables por el propio cambio. Lo fundamental aquí sería no la propia separación, sino la gestión posterior que hacen los padres y madres y la forma que tienen de afrontar lo que va a determinar el grado de ajuste y el bienestar posterior del niño o la niña. Hay relaciones de pareja que, a pesar de tener un alto nivel de conflictividad y de deterioro, se mantienen en el tiempo por evitar el afrontar este tipo de situaciones de separación, de comunicárselo a los hijos, etc. Sin embargo, hay diversos estudios que han demostrado y que demuestran cada vez más que una estructura familiar que podríamos describir como intacta, es decir, que no ha sufrido una alteración o una separación, pero con un alto grado de conflictividad, puede tener una influencia negativa mayor en los niños y niñas que una estructura familiar alterada por cualquier motivo, ¿no? Por una separación, por ejemplo. Los miedos más comunes en los padres y madres a la hora de afrontar esta situación suelen ser principalmente aquellos relacionados con hacer sufrir a los niños y niñas, ¿no? Hacerles sufrir, hacerles pasar por un momento de dolor que a veces es etiquetado incluso como innecesario. Y quizás también es frecuente el miedo a marcar su futuro, ¿no? De alguna manera, o a dejar huella negativa con este tipo de estresor. La realidad es que no tiene por qué suponer un trauma, una separación para los niños y niñas, si hay un manejo adecuado y se acompaña y se permite al niño un desarrollo de estos mecanismos de adaptación para finalmente aceptar y habituarse a esta nueva estructura familiar. Lo importante aquí sería que el niño o la niña tenga la seguridad o garantizar siempre la seguridad de que las figuras de apego fundamentales están disponibles y accesibles en todo momento, independientemente de la estructura familiar que se establezca. El cómo decírselo a los hijos e hijas es importante a la hora de tener en cuenta ciertos puntos de referencia que nos van a servir de guía, ¿no? Lo importante al inicio es no dar demasiada información, porque esto les puede abrumar en una primera conversación y les puede llevar incluso a generar más confusión. No es adecuado tampoco tratarlo como un tema tabú si es una decisión que se tiene clara, en no demorarlo mucho en el tiempo. Un aspecto importante también es la culpabilización, el tener cuidado con los mensajes que usamos que pueden inducir culpa. Sobre todo en edades más tempranas suele ser frecuente que el niño o la niña tenga la impresión de que ha hecho o dicho algo que ha podido generar o motivar esa separación o divorcio. En este punto es importante que les dejemos al margen de esa decisión, que les hagamos saber que no tienen absolutamente nada que ver con ello y que van a tener disponibles sus figuras de apego en cualquier situación y en todo momento, de manera que garantizamos esa seguridad. Y por último también es importante informarles de qué es lo que va a acontecer después y cuáles son los cambios que se van a producir, si hay alteraciones en sus rutinas, en el cole, horarios, cambios de casa, etc. Es importante reducir la incertidumbre y toda la información que ya dispongamos, hacérsela saber para que ellos puedan también prever un poco esos cambios y adaptarse a ellos. Para acabar la conversación, puesto que no es una conversación fácil, sino todo lo contrario, tenemos que tener en cuenta que no es una conversación con un punto final y en un único ensayo, sino que todo lo contrario, que hay que dejar abiertos esos canales de comunicación para que los niños y niñas vayan preguntando, comentándonos sus dudas y poco a poco haciendo ese ajuste a lo largo del tiempo. Sí es importante en ese momento el coger esas emociones displacenteras de los niños y niñas y validarlas, es decir, no intentar bloquearlas, no intentar obviarlas, no intentar castigarlas ni mucho menos, sino al contrario, entenderlas, acogerlas, validarlas como normales, evitar mensajes como no llores, no tienes motivos para llorar, no pasa nada. Este tipo de mensajes puede generar mucha indefensión y puede hacer que piensen que están sintiendo algo erróneo o algo que no deberían sentir. Serían más adecuados mensajes tipo ¿qué estás sintiendo? Es normal que estés sintiendo eso, es normal estar triste, es normal echar de menos, cuéntame qué te pasa, tienes alguna duda sobre lo que está pasando. Este tipo de mensajes, aunque parece que
ahondan más en el malestar es todo lo contrario, ¿no? Lo que hacen es facilitar el desarrollo de mecanismos de adaptación. La sinceridad aquí es importante, sobre todo para no alimentar falsas expectativas en los niños y niñas que puedan tener sobre la relación de pareja, ¿no? y sobre el futuro. Por tanto, tenemos que intentar ser lo más sinceros posibles a la hora de comunicarlo. A veces no lo somos porque pensamos que es mejor, de alguna manera, aliviar el malestar de los niños inmediatamente. Y lejos de aliviarles, lo que estamos haciendo es entorpecerles en su proceso de adaptación. El cuándo comunicar la separación también es un hecho importante a tener en cuenta. Suele ser recomendable un periodo entre 1 o 2 semanas de tiempo para comunicarlo a los niños y niñas y que se vayan preparando para ese cambio situacional que va a acontecer. Dependiendo de la edad, si son edades más tempranas, con 1 semana de tiempo sería suficiente y de ahí hasta 2 semanas sería el periodo recomendable. En cuanto al momento ideal o más adecuado para llevar a cabo la conversación, suele ser aquel que permite tener un tiempo de margen posterior, es decir, que no haya interrupciones, que no haya prisas, por ejemplo, antes de cenar, que hay un tiempo prudencial después para que surjan dudas, preguntas, que se puedan solucionar cuestiones. Respecto a las consecuencias de la separación o qué es lo que pasa después de esta conversación, tenemos que ser muy conscientes de que es un proceso de adaptación y en ese proceso van a suceder cosas que pueden asustarnos. ¿Cuáles son estas cosas? El inicio de un proceso de cambio. Como todo proceso de cambio va a haber afrontamiento de emociones displacenteras y va a producirse un fenómeno que llamamos ansiedad de separación en el niño o niña. Esa ansiedad de separación supone que la seguridad se ve amenazada por la marcha de una de las figuras de apego y esto va a ser inevitable, el echar de menos, el poder preguntar por el otro progenitor, va a ser algo que se va a producir de una manera evolutiva o esperable sin ser ningún tipo de problema añadido. También pueden producirse otros fenómenos en este periodo de adaptación, como por ejemplo pesadillas, alteraciones en el sueño o vuelta a conductas que ya no estaban y de tipo regresivo, como pueden ser chuparse el dedo, vuelta a descontrolar esfínteres, explosiones de enfado, rabietas, etc. En estos casos es importante no castigar este tipo de conductas, sino al contrario, empatizar, comprender al niño, validarle mucho en ese momento y poco a poco ir poniendo límites para que eso progresivamente vaya en disminución hasta un ajuste total, una aceptación de la nueva realidad por parte del niño o niña. La idea clave sería que a pesar de ser una situación difícil y dolorosa, no tendría por qué suponer secuelas emocionales en el niño o niña si hay un manejo adecuado por parte de los padres y madres.